Hola amigos, un gusto saludarles nuevamente en este nuevo video. Soy su amiga Chelly y esta ocasión los invito a preparar estos deliciosos y súper cremositos bolis o helados de yogur de fresa, los cuales son de los más solicitados en mi menú de bolis y de los cuales he obtenido excelentes beneficios ya que son súper fáciles de preparar. No necesitamos muchos implementos y lo mejor de todo es lo económico de sus pocos ingredientes, lo cual permite obtener muy buen margen de ganancia. Para prepararlos te dejaré los ingredientes escritos en la descripción de este video y también en el paso a paso. Y en esta ocasión voy a estar ocupando 1 litro de yogur de fresa. Este puede ser de la marca de su preferencia, pero en lo personal hay que buscar el yogur que indique que tiene trocitos de fruta para que esta fruta le dé un aspecto súper delicioso a nuestros bolis. También estaremos ocupando 1 litro de agua, un suco sabor a fresa. Este también puede ser de la marca que ustedes deseen. Llevarán también 350 gramos de azúcar, que equivale aproximadamente a 2 tazas, un poquito menos. También estaré ocupando bolsitas de plástico de 6×22 o 7×22. Opcionalmente también podemos agregar el CMC, que serían 3 gramos para esta cantidad de ingredientes, pero yo personalmente no lo utilizaré ya que esta mezcla queda súper cremosita. También les muestro por aquí esta tacita medidora que estaré ocupando, mi batidor de globo y este embudo que voy a estar utilizando para facilitar el relleno de las bolsas. En ese procedimiento más adelante también estaremos ocupando 1 litro de leche entera. Y pasando a su preparación, por aquí voy a estar utilizando un bol lo suficientemente grande para que quepa el líquido equivalente a 3 litros. Voy a estar vaciando todo mi yogur. Enseguida voy a estar agregando el litro de agua. El orden en que pongamos los ingredientes no afecta absolutamente en el resultado. Aquí en este caso yo voy a ir agregando primeramente todos los líquidos para que nuestra mezcla se haga un poco más ligera y así poder disolver sin dificultad nuestro azúcar. También estaré colocándole el polvito para preparar bebidas sabor a fresa. Este nos va a ayudar mucho a darle más intensidad de sabor a fresa y también a darle color. Vamos a remover muy bien con nuestro batidor de globo hasta que queden muy bien integrados, hasta que no quede ningún grumito del polvito y nuestra azúcar también quede muy bien disuelta. Esto nos va a llevar algunos minutitos, pero con paciencia vale mucho la pena el resultado. Y ya bien disuelta nuestra mezcla, por aquí les muestro. Yo me estaría ayudando de este aparatito que es una selladora térmica de bolsas. Esto lo estaré realizando para cerrar mis bolis. Voy a remover muy bien la mezcla para que fluyan los trocitos de fruta que tiene este yogur. Y también voy a estar ocupando estos implementos. Como les comento, este embudo me va a ayudar para el llenado de mis bolsitas y esta tacita medidora, la cual equivale a 1/3 de taza, por aquí les muestro. Esta va a ser mi medida. En lo personal, así es como yo los vendo, la cual tiene una capacidad de 85 mililitros cada tacita y yo voy a estar llenándola con 2 tacitas, lo cual equivale a 170 mililitros. Que es la porción ideal para la medida de bolsa que estoy utilizando. Si tienen posibilidad de conseguir un embudo como esto, se los recomiendo porque facilita mucho el llenado de las bolsas y nos ayuda para que no tengamos derramamiento. Miren, como les muestro, como esta bolsita es la de 6×22, la cantidad de mezcla que acabo de poner casi llega a su límite, pero con la selladora me ayuda a que pueda cerrarlo en su parte superior sin ningún contratiempo. Miren qué bonita presentación. También pueden realizarles un nudito a las bolsas, pero a mí me gusta cerrarlos así porque da el aspecto de tener más cantidad del boli, de ser más grande su tamaño. También con el nudito se miran muy bien. En este caso, si no contaran con una selladora de este tipo, pues es la mejor opción. Algunas personas también los cierran con liguitas de látex pequeñitas. Pero miren, yo les comparto en este momento la forma en que yo los preparo. Y miren, ya llenadas todas mis bolsitas, por aquí les muestro,
Me salieron 10 bolis de la medida de 6 por 22, que son los que les estoy por aquí midiendo. Y la medida son de 21 centímetros cada uno, tienen muy buen largo. Y estos otros miden 16 centímetros. Es la misma cantidad de líquido que contiene, solamente varía la medida de la bolsa. Esta es la de 7 por 22 y mide 16 centímetros. Ya es opcional la medida que a ustedes se les facilite obtener de bolsa o el que más les guste, como les muestro estas dos opciones para el llenado y el cerrado de los bolis. Y pues ya después de un día, amigos, porque es lo que demoraron toda una noche, por aquí les muestro el resultado, ya congeladitos, riquísimos, súper cremositos. A mí me salieron 20 bolis, hice 10 de los larguitos y otros 10 de los que llevan su nudito. Y pues ya con esta receta, amigos, pues a poner manos a la obra para su emprendimiento. Platíquenme en los comentarios cómo les fue, qué otra receta les gustaría que les esté subiendo por aquí en su canal. Y les agradezco una vez más también por haberme acompañado a mirar este video hasta el final y espero que haya sido mucho de su agrado. También les pido que te suscribas. Si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal, regálenme su dedito arriba y activen la campanita de notificación para que les llegue todo este tipo de videos que son de mucha utilidad para emprender y generar ingresos para nuestro hogar. Que Dios me los bendiga en todo lo que emprendan y por aquí nos seguimos viendo en el próximo video. ¡Hasta la próxima!